¿Qué tal? Nos volvemos a ver, o por lo menos me vuelven a ver. Este es el video, el número 4, el cuarto video, correspondiente a la sesión del martes 21 de abril. Y vamos a iniciar ahora sí con el Poder Ejecutivo. Vamos a dejar atrás ya al Poder Legislativo. Cualquier duda, el día de mañana, el 22, vamos aclarándola. Vamos a empezar en el Poder Ejecutivo con el artículo 80. Vamos a hacer lo mismo que la vez pasada. Voy a darle lectura yo inicial para que vayamos entendiendo un poco de qué es lo que vamos a estar platicando. Dice el artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí hay que destacar principalmente el tema de supremacía, la denominación y que el Poder Ejecutivo, a diferencia del Legislativo, que es lo que veníamos estudiando, recae en una sola persona. Dice, se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo, ojo cómo lo denomina, de la Unión en un solo individuo que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Por eso aquí detrás de mí les pongo en el artículo 80 tres palabras claves: supremacía, un individuo y denominación. A ver, vamos a tratar de entender por qué es el supremo poder, ¿sí? Ya habíamos trabajado y ya habíamos platicado sobre la supremacía de los poderes de la Unión y habíamos sido muy enfáticos en que la supremacía le pertenece a los tres poderes de la Unión y no a uno de los poderes. Los tres poderes configuran gobierno y son supremos sobre todo, ¿no? Recuerden un poco el tema de la soberanía, el principio de supremacía que estudiamos en módulos anteriores, pero ¿por qué aquí la Constitución entonces vuelve a denominar como supremo y se lo arroja directamente, como decir, la denominación, el adjetivo calificativo al Poder Ejecutivo? Si ustedes recuerdan, el tema de la supremacía radicaba precisamente en el aglutinamiento, vamos a llamarlo por lo pronto, de los poderes. Tenemos que tener muy en cuenta la secuencia de los temas, de cómo vamos controlando y cómo se va concentrando ese poder, los factores reales de poder a los que se refiere Ferdinand Lassalle, y que después ya en los poderes constituidos se delimita su acción en tres poderes, que es el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Es decir, en estos tres existe la supremacía. Pero ojo, y lo hemos repetido muchas veces cuando estudiamos el federalismo, cuando estudiamos el artículo 40 constitucional, hablamos mucho sobre la relación que existe entre nuestro texto constitucional y el tema de la Constitución o el nacimiento de los Estados Unidos. La supremacía, a lo que se refiere este artículo 80, es decir, este primer concepto que les pongo aquí, refiere principalmente a una naturaleza del presidencialismo. Recuerden que somos una república representativa presidencialista, es decir, le otorga al presidente ciertas características supremas de administración o de gobierno. Los tres poderes son gobierno, pero regularmente conocemos al Poder Ejecutivo como gobierno. Es por esto, precisamente por esta palabra, porque el artículo 80 de nuestra Constitución otorga la cualidad de supremo al Poder Ejecutivo, es decir, le da un nivel más alto. Para no confundirnos, voy a tratar de explicarlo de esta forma. Digamos, los tres poderes están a la misma altura, sin embargo, dentro de la administración se le otorgan ciertas facultades expresas que le dan un mayor nivel al Poder Ejecutivo para tomar decisiones de administración, de cómo administrar el Estado, e inclusive esas facultades que se le otorgan al Poder Ejecutivo pueden ser determinantes para la conjunción del equilibrio de estos tres poderes
y que es el equilibrio del poder, de la soberanía nacional. Ojo, no estoy diciendo que tenga la soberanía el presidente, acuérdense, quien es soberano es el individuo y se deposita esa soberanía en la Constitución. Estamos hablando de la administración. Administrativamente, que es el gobierno, se le otorgan ciertas facultades extras, mayores, digamos, para poder administrar y que pueden recaer en cierto poder para el Poder Ejecutivo y entonces ser una república representativa precisamente presidencialista. Y en la actualidad tenemos que tener también un tema muy importante a considerar. México efectivamente es una república representativa presidencialista, pero si vemos los ejemplos, si vemos y damos un poco de seguimiento a cuál ha sido la evolución de los últimos años, bueno, no me voy a referir a los últimos 2 años sinceramente, pero los últimos años, desde el año 2000 a la fecha, se ha procurado que existan herramientas y que existan elementos para limitar precisamente el poder de esta palabra supremacía que estaba adoptado el presidente, y a eso se le llama la parlamentarización del presidencialismo. Es una ruta en la cual no se pierde el presidencialismo, pero sí se le generan controles al presidente a través del Parlamento, que en nuestro caso es el Congreso de la Unión. Hay que tener en cuenta esta idea de la parlamentarización de la presidencia, porque muchos de los estados en la actualidad son tendientes a hacer esto. Yo les dejaría esta pregunta para que ustedes la mediten y la podamos platicar cuando nos conectemos sobre la viabilidad precisamente de la parlamentarización de un sistema presidencial o si es mejor mantener un sistema presidencial. Ese día lo platicamos, les doy mi opinión, pero váyanlo pensando, vayan meditando si realmente el que el Poder Ejecutivo esté dotado de ciertas facultades sobre los otros poderes para ser supremo es realmente una expresión de la modernidad del gobierno actual o si se debe realmente enfocar en otros aspectos y eliminar esa palabra del supremo poder ejecutivo. El otro tema en el que quiero radicar es esto, el individuo. Regularmente tenemos nosotros la idea de que el poder ejecutivo es toda una estructura, es todo el gobierno, son esos miles y miles y miles de servidores públicos. Ojo, no, Y hay que ser muy enfático en esto porque nosotros no podemos equivocarnos en ello. El poder ejecutivo es una persona y lo dice claramente la Constitución, recae en un solo individuo. Todo el aparato que conocemos como el poder ejecutivo es la administración pública. Ya en otro de los videos, en otra clase, vamos a entrar precisamente al desarrollo de la administración pública. Pero por lo pronto tenemos que comprender muy bien que el aparato ese completo que conocemos es la administración pública y el poder ejecutivo es un solo individuo. Es decir, el poder ejecutivo para nosotros en la actualidad en México se llama Andrés Manuel López Obrador y aquí en Coahuila se llama Miguel Ángel Riquelme Solís. Ese es el poder ejecutivo. Todo lo demás es administración pública, que ya lo platicaremos en el video correspondiente, ¿sí? Pero tenemos que tener muy claro que el poder ejecutivo es un solo individuo. Y la denominación, si se fijan, no es cualquiera, no podemos decir el presidente de México, no podemos decir el artículo 80, si lo abren y lo vean muy bien, miren, dice presidente de los Estados Unidos mexicanos, así se denomina. No es tan común encontrar este tipo de denominaciones en la Constitución. Anteriormente era, pues digamos, sí muy habitual que estas denominaciones aparecieran, ¿no? En las leyes, en la Constitución, etc. Esta se ha mantenido y se ha decidido mantener con una denominación expresa. No es no es el presidente de México. No, tiene una denominación expresa. Le guste o no le guste, a quien no le guste, hay que nombrarlo de esa forma. ¿Por qué? Porque la Constitución le puso un nombre tal cual. El Poder Ejecutivo es un individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Y que tiene facultades superiores a los otros poderes para poder administrar, no para ejercer poder, porque lo hemos dejado muy claro desde antes, inclusive desde el módulo anterior. Al presidente nunca se le dota de poder. El poder está dotado en la Constitución
y acuérdense que la Constitución dota de facultades, funciones y atribuciones a estas autoridades, ¿sí? Segundo tema importante en este video y para esta sesión del 21, el artículo 83 de la no reelección. En este caso no voy a leer el artículo 83, pero sí quise comentarlo y hacer énfasis en él, porque hemos platicado sobre la reelección en el caso del Poder Legislativo. Como en el caso del Poder Legislativo, la reelección ha estado permitida en todo momento. Esa frase que conocíamos y que conocemos todavía como sufragio efectivo, no reelección, no se refería al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. El Poder Legislativo en su momento podía reelegirse, no era una reelección continua, pero podía reelegirse. En la actualidad, la reelección del Poder Legislativo es continua de acuerdo a los estándares y a los números que ya platicamos nosotros cuando vimos el tema. Para el Poder Ejecutivo se mantiene la no reelección. El Poder Ejecutivo en ninguno de sus ámbitos de gobierno puede ser reelecto, ni en el local o en los estados, ni en el federal. Ahí sí se mantiene el principio de no reelección, no solo no reelección continua, no reelección a la postre. La no reelección es que no puedes acceder al cargo una vez que ya accediste al encargo de ser denominado presidente constitucional. ¿Y por qué digo esto de presidente constitucional con una claridad enfática? Por este artículo, el 84. Antes de leerlo, quiero ser muy claro y muy enfático en que todo presidente, y digo todo presidente porque hay formas de acceder a la presidencia, aunque parecieran como denominaciones, realmente son procedimientos o mecanismos a través de los cuales se puede acceder a la presidencia y siempre serás un presidente constitucional. Quiero hacer la lectura porque tiene mucha información este artículo 84 y me parece importante que hagamos un poco de pausa, digamos, en todos estos elementos. Es un artículo relativamente largo, pero vale la pena hacer el énfasis en cada uno de estos párrafos. El artículo 84 de la Constitución dice: en caso de falta absoluta del presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o sustituto, es decir, cualquiera de estos dos, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso no será aplicable lo establecido en las fracciones 2, 3, 6 del artículo 82 de esta Constitución, es decir, el secretario asume una presidencia, ¿sí?, que es esta provisional con limitaciones. Quien ocupe provisionalmente la presidencia no podrá remover o designar a los secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor a 10 días contados a partir del momento en que termine su encargo. Ojo en los siguientes párrafos. Cuando la falta absoluta del presidente ocurriese en los 2 primeros años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo cuando menos las 2/3 partes, es decir, el quórum, no estamos hablando de la votación, sino el quórum de 2/3 partes como mínimo, del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en colegio electoral. Nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos un presidente interino, en los términos que disponga la ley del Congreso. Del mismo Congreso expedirá dentro de los 10 días siguientes a dicho nombramiento la convocatoria para la elección del presidente que deba concluir el periodo respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la realización de la jornada electoral un plazo no menor de 7 meses ni mayor a 9. El así electo iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso 7 días después de concluido el proceso electoral. Si el Congreso no estuviera en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en colegio electoral
nombre un presidente interino y expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del párrafo anterior. Ojo, aquí estamos hablando de esta primera, el presidente interino. Y algo que no debe pasar desapercibido, en la Constitución habla de una mayoría absoluta. Hasta el momento hemos tenido ejemplos de mayoría relativa o mayoría calificada. Este es un tipo de calificación, mayoría absoluta. Se está calificando a la mayoría, no solo al quórum, sino a la votación, ya como que se requiere una mayoría absoluta. Cuando la falta absoluta del presidente ocurriese en los 4 últimos años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente sustituto, el último que tenemos aquí. Designará al presidente sustituto, que deberá concluir el periodo siguiendo en lo conducente el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino. Si el Congreso no estuviera reunido, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en colegio electoral y nombre un presidente sustituto siguiendo en lo conducente el mismo procedimiento que el caso del presidente interino. Es decir, ojo, tenemos este tema, todos son presidentes constitucionales. Hay quienes discuten, y se los juro, no es una discusión menor, lo sucede en la práctica, sucede muy seguido, que si el presidente interino debe ser denominado constitucional o no, que si el sustituto es constitucional o no. Dejémoslo muy claro, todos son presidentes constitucionales, simplemente que los mecanismos de acceso a la presidencia constitucional son por diversas causas y en distintos momentos y con distintos procedimientos. Pero dejémoslo muy claro, todos son presidentes constitucionales. Los mecanismos van a traer denominaciones para poder entender de qué naturaleza o bajo qué mecanismo la persona, el individuo, que ya quedamos que el ejecutivo es un solo individuo, ¿sí?, va a poder llegar. La primera que tenemos que entender es el presidente constitucionalmente o democráticamente electo, ¿sí? Es decir, aquel presidente que una vez que concluya el presidente anterior, derivado del proceso electoral, accede al poder. Se le toma la protesta, es decir, el procedimiento normal que conocemos y que hasta la fecha ha sucedido con los últimos presidentes. Se elige un presidente y accede al poder a través de la vía democrática normal, digamos, ¿no? Tenemos al presidente provisional. Ese provisional simple y sencillamente cumple la tarea de no dejar en absoluta indefensión, llamémoslo de alguna forma, pero en absoluto abandono a la presidencia de la República, porque la presidencia de la República es irrenunciable. Las funciones y las labores del presidente son de 24 horas, 365 días del año. Debe de mantener la toma de decisiones continua y nunca puede estar la presidencia sin que alguien se encargue del tema. Por eso hay un presidente provisional. Este presidente provisional en su momento es un presidente que es constitucional también, es decir, cumple las funciones constitucionales, salvedad que este presidente tiene sus limitaciones y debe entregar un informe en su momento. El presidente interino es aquel que entra en funciones, digamos, para poder llamar a elecciones y que el presidente que concluya el periodo sea ya uno constitucional con los mecanismos de elección que conocemos. Ojo, el interino entra dentro de los 2 primeros años y llama a elecciones para que un presidente electo democráticamente concluya el periodo, ¿sí? No es que el presidente que se elija posterior al interino vaya a durar 6 años, durará lo que falte para el periodo, ¿sí? Es decir, no hay un tiempo determinado, salvo que por el cual fue electo y se debe de concluir. Y finalmente el presidente sustituto. El presidente sustituto entra posterior a lo que se le conoce como los últimos 4 años, ¿sí? Son los primeros 2 años y los últimos 4 años. En este caso, el Congreso no va a nombrar un presidente sustituto para que llame elecciones. Este presidente sustituto lo que va a hacer es servir de presidente constitucional para que una vez que concluya el periodo por el que fue electo, se llame a elecciones
bajo los regímenes y las estructuras que conocemos y lo que dejamos un poco visto en el procedimiento electoral del artículo 41 constitucional. Es decir, claramente tenemos un presidente constitucional electo, un presidente provisional, un presidente interino y un presidente sustituto. Llamémosle formas de presidencia, mecanismos de acceder a la presidencia constitucional, pero tengamos muy claras las reglas para acceder a estos mecanismos, ¿sí? No todos acceden por el mismo mecanismo, no todos acceden bajo las mismas reglas, pero es importante tener en cuenta que el presidente no solo se elige democráticamente. Tenemos estos tres en caso de lo que se denomina en la Constitución como ausencia absoluta, ¿sí? Tiene que ser muy claro, ausencia absoluta del presidente de la República o el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Presidente provisional, lo que les voy a dejar de tarea para que lo platiquemos el 22 son los números de cada uno de ellos, es decir, cuánto dura el presidente interino, cuánto puede durar el presidente interino, cuál es el procedimiento que requiere el presidente interino para ser él, cuánto dura el presidente provisional o cuánto puede durar el presidente provisional y cuál es el procedimiento para que se nombre, quién podría ser el presidente provisional, quién puede ser el presidente interino, el tiempo del presidente sustituto y sobre todo quién los nombra. Esa parte se los voy a dejar a ustedes, no quiero explicar en el video porque lo que quiero es que lean detalladamente el artículo. Yo ahorita lo leí lo más rápido que se puede para tratar de explicarlo. Insisto, estos videos no permiten la interacción y ver si estamos hablando del mismo lenguaje, sino que mi intención es explicar un poco para darles pie a ustedes a que se vaya comprendiendo la idea de estos artículos. Con este video estamos iniciando el Poder Ejecutivo. Insisto, el Poder Ejecutivo es un individuo más su administración pública. En el siguiente video o en los subsecuentes analizaremos precisamente lo que es la administración pública para comprender todo el aparato de gobierno. El Poder Ejecutivo más su administración pública. Los dejamos pendientes los números, se los pregunto el día 22. Lean el artículo 84 muy detallado. Parece sencillo, son 4 nada más, pero tiene sus caminos complicados y sus laberintos en el interior para entender los mecanismos. Los platicamos el día 22 y nos veo con el video número 5 para seguir con el Poder Ejecutivo. Gracias.